El verdadero crimen organizado se muere la risa, porque esta mujer es cómplice con los Mendoza Daza de los Ríos, es cómplice en el crimen organizado. Eso lo denunció Boscán, ¿no? Y es un secreto a voces, ¿ya? Y es evidente, no ha metido preso absolutamente a ningún capo de la droga ni del crimen organizado. Entonces, es urgente ese juicio político por sanidad pública, por el amor de Dios. No es que es contra los correístas. ¿Hasta dónde avanza el odio? No hay justicia en el país. Esta mujer abusa de su cargo, incluso por cuestiones personales. Ha sido capaz de allanar no solo adversarios políticos, no solo para oponerse a la justicia, porque le cae mal a alguien, porque se peleó con Maribel Barreno. Entonces la pone, le pone juicio, le pone todo. A Pamela Aguirre, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, ya la involucró en 3 indagaciones previas. O sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta tontería? Entonces, por eso el juicio político, esta sinvergüenza, es una necesidad clamorosa. Y verán cómo el país da un salto adelante muy grande cuando se ve esta sinvergüenza, que tiene que irse presa, sinvergüenza corrupta. El gobierno anunció que volverán los cortes de energía. ¿Qué sentir frente a esto? Solamente indignación. Porque uno de los factores por los que ganó la presidencia este muchacho Daniel Noboa es porque en el debate apareció como experto en electricidad. Pero un cuentero, pues el cuentero de Muin, dijo que lo importante era la transmisión, no la generación, y que era muy cara. Todo era mentira. Pero además el problema es la generación, porque no han construido 1 megavatio en 8 años. Y porque el parque térmico que servía para respaldar la hidroeléctrica no le dio mantenimiento, está destrozado. Y ahora entonces tenemos que, como hace 15, 20 años, contratar barcazas carísimas para que den energía, que eso nos cuesta, el plan integral creo que cuesta como 300 millones anuales. Con eso se hubiera podido construir una central de 250 megavatios por año. En 8 años hubiéramos tenido 2.000 megavatios instalados. Ahora vamos a gastar 300, 400 millones anuales, ¿ya? Para que se vayan afuera, ni siquiera se queden en el país. Esa es la irresponsabilidad. Y no es solo incapacidad, son intereses creados. Las barcazas anteriormente eran del Partido Social Cristiano. O sea, les convenía no tener hidroeléctricas, no tener generación, porque estaban en el negocio de las barcazas. Averigüen un poco más y no se sorprendan si estos señores también están en el negocio de las barcazas. Entonces no saben qué hacer, no quieren hacerlo y no tienen interés, ¿no?, para hacerlo. Tienen intereses en no hacerlo, porque con eso lucran sus negocios privados. Esto hay que arreglarlo. Nosotros, yo no he visto destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz, ya se lo he dicho. Yo soy el país como exportador de energía a Colombia y Perú. Lean, revisen, como unas 5 matrices eléctricas más estables del planeta. Y ahora volvemos a importar energía y volvemos a los apagones. Hola amigos y bienvenidos. Hoy les quiero presentar un repaso de lo que ocurrió con el asambleísta Humajinca, quien fue uno de los pilares para defender a la fiscal Diana Salazar en el juicio político que se quería instalar en la Asamblea Nacional, pero que finalmente fue archivado. El asambleísta fue pillado con un chat que decía de nombre D.S. Muchas personas decían que esto hacía referencia a Diana Salazar, pero el asambleísta quiso sacarse la vuelta diciendo que no era la fiscal Diana Salazar, sino una tal Samira que era su asesora, supuestamente, ¿no? Antes de seguir con este tema, lo invito a suscribirse, seguirme en la página y activar la campana de notificaciones. Escuche lo que dijo el asambleísta Humajinca intentando justificarse. Una foto, eso también aclaro. Ajá. Se llama doctora D. Samira. Estoy diciendo, ¿sabe qué? Investígale. Ya le investigó. ¿Sabe quién sacó? La esposa del defensor público. La persona que toma foto y ahí dice, entre comillas, que estoy yo chateando con alguien. Eso es mentira, Fabricio. Es doctora D. Samira, es mi asesora. Y resulta que el asesor 1 no se encuentra ninguna doctora Samira por ningún lado, asesor 2 tampoco, asistente 1 tampoco, asistente 2 tampoco, y la suplente que se llama Cristina Chávez. Entonces el asambleísta Humajinca sí estaba chateando, basándome en las pruebas y en su confesión con Diana Salazar, porque está mintiendo. Y por ende yo supongo
que era Diana Salazar. Ante este conflicto que fue llevado a la Asamblea Nacional, donde finalmente se archivó todo, el asambleísta Héctor Valladares mencionó lo siguiente. Le decimos al país que el Pleno de la Asamblea Nacional acaba de tapar una ilegalidad con otra ilegalidad. El Pleno de la Asamblea, con los votos del gobierno, de los socialcristianos, de Construye, de Gente Buena, acaba de archivar el juicio político que presenté y que ilegalmente lo hizo, porque lo que cabría es conocerlo el Pleno y devolverlo a la comisión para que sea la comisión la que resuelva. Eso queremos denunciar al país. Aquí se evidencia, obviamente, que estos grupos políticos actúan de manera coordinada para protegerla a una señora que ha destrozado la justicia del Ecuador. Hoy por hoy, más de 7,000 delitos que ha tenido el Ecuador, la mayoría han quedado en la impunidad. Apenas el 8% han llegado a tener una sentencia. Los demás están impunes. Nosotros teníamos las pruebas para demostrar cómo protegió a los gobiernos de Lasso, de Moreno, los casos INAPAPER, los casos Pandora Papers, el caso León de Troya, que lo archivó y sacó el caso Purga, si mal no recuerdo, donde ya no lo vinculaba a Cherres ni a Carrera, que eran los vínculos con el gobierno de Lasso. Eso y mucho más lo teníamos, las pruebas para demostrar cómo actúa la fiscal, protegiendo al círculo que gobierna este país con el contubernio del gobierno de Estados Unidos y cómo persigue a sus adversarios políticos. ¿Cuál va a ser el proceder en este momento entonces de la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana hoy ha demostrado que es el único grupo político que realmente está con la justicia y con el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano debe ver con claridad quiénes son los corresponsables del desastre de país que tenemos en este momento y en donde prácticamente están coligados todos estos grupos políticos que hoy demostraron que no les interesa la justicia, sino proteger a su alfil, que ha sido la pieza fundamental para perseguir a los adversarios políticos, no solamente del correísmo. Recordemos del ex defensor del pueblo, recordemos a la misma vicepresidenta y a su hijo que lo pusieron en la roca por un supuesto delito de haber favorecido con un cargo de $1,000 mensuales. La Revolución Ciudadana pues ha demostrado que siempre estará en la línea de la justicia. No actuamos en función de votos, no actuamos en función de escenarios electorales. Siempre actuaremos en función de la verdad, en función de la justicia y por los derechos de todo nuestro pueblo que hoy está postrado frente a la delincuencia organizada de cuello blanco y a la común. Y como parte final les quiero poner las palabras del expresidente Rafael Correa, donde él dice que la fiscal Diana Salazar es la causante de tanto desorden en el país y que también es cómplice de los GDO. Mucha atención con las siguientes palabras. Veamos. El verdadero crimen organizado se muere la risa, porque esta mujer es cómplice con los Mendoza Daza de los Ríos, es cómplice en el crimen organizado. Eso lo denunció Boscán, ¿no? Y es un secreto a voces, ¿ya? Y es evidente, no ha metido preso absolutamente a ningún capo de la droga ni del crimen organizado. Entonces, es urgente ese juicio político por sanidad pública, por el amor de Dios. No es que es contra los correístas. ¿Hasta dónde avanza el odio? No hay justicia en el país. Esta mujer abusa de su cargo, incluso por cuestiones personales. Ha sido capaz de allanar no solo adversarios políticos, no solo para oponerse a la justicia, porque le cae mal a alguien, porque se peleó con Maribel Barreno, entonces la pone, le pone juicio, le pone todo. A Pamela Aguirre, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, ya la involucró en 3 indagaciones previas. O sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta tontería? Entonces, por eso el juicio político, esta sinvergüenza, es una necesidad clamorosa. Y verán cómo el país da un salto adelante muy grande cuando se ve esta sinvergüenza, que tiene que irse presa, sinvergüenza corrupta. El gobierno anunció que volverán los cortes de energía. ¿Qué sentir frente a esto? Solamente indignación. Porque uno de los factores por los que ganó la presidencia
este muchacho Daniel Noboa, es porque en el debate apareció como experto en electricidad. Pero un cuentero, pues el cuentero de Muin, dijo que lo importante era la transmisión, no la generación, y que era muy cara. Todo era mentira. Pero además el problema es la generación, porque no han construido 1 megavatio en 8 años. Y porque el parque térmico que servía para respaldar la hidroeléctrica no le dio mantenimiento, está destrozado. Y ahora entonces tenemos que, como hace 15, 20 años, contratar barcazas carísimas para que den energía, que eso nos cuesta, el plan integral creo que cuesta como 300 millones anuales. Con eso se hubiera podido construir una central de 250 megavatios por año. En 8 años hubiéramos tenido 2.000 megavatios instalados. Ahora vamos a gastar 300, 400 millones anuales, ¿ya? Para que se vayan afuera, ni siquiera se queden en el país. Esa es la irresponsabilidad. Y no es solo incapacidad, son intereses creados. Las barcazas anteriormente eran del Partido Social Cristiano. O sea, les convenía no tener hidroeléctricas, no tener generación, porque estaban en el negocio de las barcazas. Averigüen un poco más y no se sorprendan si estos señores también están en el negocio de las barcazas. Entonces no saben qué hacer, no quieren hacerlo y no tienen interés, ¿no?, para hacerlo. Tienen intereses en no hacerlo, porque con eso lucran sus negocios privados. Esto hay que arreglarlo. Nosotros, yo no he visto destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz, ya se lo he dicho. Yo soy el país como exportador de energía, a Colombia y Perú. Lean, revisen, como unas 5 matrices eléctricas más estables del planeta. Y ahora volvemos a importar energía y volvemos a los apagones. ¿Está usted de acuerdo con las palabras del expresidente Correa o usted apoya a Diana Salazar? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video. Un cordial saludo a las personas que se han unido al canal.